Hola, bienvenidos a Vive Libro TV. Hoy tenemos con nosotros a José Luis Serrano Cebrián, el autor de este libro, El robo del entierro del conde de Orgaz. Hola, José Luis. Hola, Daniel, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué es el robo del entierro del conde de Orgaz? El robo del entierro del conde de Orgaz es una historia personal en la que trato de contar cómo un ángel rescata un alma, en este caso del conde de Orgaz, para ponerlo a buen recaudo. Es una historia que surgió en un momento determinado de mucha presión, de mucho estrés, en el que, bueno, yo soy una persona acostumbrada a meditar, realizo ejercicio de meditación. En aquel entonces, fruto de esa meditación, surgió desde dentro una necesidad de contar una historia, de contar, no esta historia concreta, pero sí de comunicar algo. En aquel momento vi el cuadro, vi todas las historias que se contaban y todo lo que nos quería decir el Greco en el cuadro y lo relacioné. Hice un paralelismo porque vi que era el caldo de cultivo ideal para contar lo que yo sentía en ese momento. Tú eres toledano, este año además en Toledo estáis celebrando y estamos celebrando todos ese 400 aniversario de la muerte de Domenico Totocopuli, del Greco, y celebrando también uno de sus cuadros más importantes, ¿no? El entierro del conde de Orgaz, que originariamente se llamaba El entierro del señor de Orgaz, que curiosamente no fue conde póstumo, ¿no? Digamos. Todo eso se refleja en tu obra, en esos personajes de la obra. Tienen también la imagen de ese cuadro del entierro del conde de Orgaz, que era una imagen audiovisual. Cuéntanos un poco. Sí, hay que tener en cuenta que cuando un inmigrante griego pasa por Toledo y se pone a pintar, en aquel entonces, allá por el siglo XVI-XVII, tiene tanto éxito que recibe encargos importantes de la nobleza, de la aristocracia y demás, y del clero. Todos estos encargos, pues al Greco recibe una gran presión. Él debe contar muchas historias y debe plasmar todos sus encargos. Es una gran macroproducción de la época porque entonces, sin esos recursos audiovisuales que tenemos hoy en día, fue capaz de contar centenares de historias. El Greco es un autor, es un artista cargado de mucha simbología y en todos sus personajes, todo su vestuario, todos sus gestos, se esconde una historia detrás. Hay que recordar también que todos los personajes del Greco pertenecen a épocas distintas, están desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, personajes de la época del propio conde de Orgaz y personajes de la época del Greco, que no es la misma. Y además todos ellos están en relación para contar cada uno su historia y en conjunto pues una gran sinfonía musical, ¿no? Todo ello me llevó a pensar, cuando vi el cuadro, cuando vi el ángel, cuando vi el alma, vi que era el escenario ideal para contar mi historia, que versa sobre algo muy parecido. En un momento determinado hay una fuga de valores en una sociedad legendaria, como es la toledana, sociedad, ciudad, y surge de repente un personaje que trata de recuperar esos valores. Hay una desaparición del cuadro que se produce de manera misteriosa, que no se descubre hasta pasados unos meses, años, y de repente surge una persona, que es el protagonista, que se encarga de descifrar no solamente quién o qué ente se llevó el cuadro, sino cómo y a través de dónde. ¡Wow! Uno después de escucharte y tras haber iniciado la lectura del libro, puede sacar varios puntos importantes de tu obra. El primero de ellos es que los personajes describen puntos muy concretos de una manera cuasi perfecta, en el sentido de que cada uno de ellos tiene una vida destacada, ¿no? Incluso en tu obra, igual que pasa con la obra del Greco, hay también una figura femenina, ¿no? Háblanos un poco de esto. Bien, yo he querido, no sé si lo he conseguido, pero he querido
sobre todo, salpicar todas las secuencias del cuadro de mucho presente, de mucho tiempo presente. Es decir, cuando hay mucha descripción es porque hay muchos sentidos, es porque la percepción sensorial es importante. Y he querido transmitir Toledo a través de los olores, de las comidas, que esa figura femenina de la que ahora hablaremos es una verdadera artista, olores, colores, sabores y además apoyándome mucho en los materiales nobles, en la vida de los materiales nobles, que mejoran con el tiempo, envejecen bien, soportan muy bien la presión, como la madera, el cuero, el acero toledano, el barro. Todos esos valores que hacen envejecer bien a los materiales nobles y a los guisos de uno de los personajes. Al arroz con conejo, que todo esto hay que contarlo porque las personas que vean esta entrevista a través de nuestro canal de televisión, sin duda van a quedarse prendadas del libro y de ese arroz con conejo del que habla tu novela, ¿no? Sí, de la perdiz escabechada, del vino. En fin, yo creo que todo eso está cargado de mucho presente, de mucha percepción sensorial y lo transmiten muy bien sobre todo los mayores de una sociedad. Los mayores de una sociedad en las que me he inspirado. Yo me he inspirado a la hora de hacer esta novela en mis 4 abuelos y los personajes tienen mucho de ellos y creo que además ninguna sociedad debe obviarlos porque están cargados de mucha sabiduría. Y bueno, y de todo ello hablo también, ¿no? Porque en un momento determinado Toledo dejó de prestar atención a su casco histórico y todos nos fuimos, y yo el primero, a vivir a extramuros, en chalés adosados, construcciones nuevas, etcétera, y de alguna manera obviamos aquella cultura y aquella sabiduría que hay intramuros para irnos a lo cómodo, ¿no? José Luis, una parte importante de la obra de un autor es cuando la recibe en sus manos. Ahora que tienes el libro delante tuya, que lo tienes en tus manos, ¿qué sensaciones tienes? Pues son sensaciones grandes y además muy tranquilizadoras, porque armonizan con uno. ¿Y por qué? Pues porque he conseguido reunir en un formato pequeño, en un formato que aparentemente es inofensivo, pues un recuerdo de mi tío Mariano, que es el dibujo del entierro del conde de Orgaz, que pintaba como Los Ángeles, mi pequeña reflexión sobre la vida política, que hoy por hoy está muy desprestigiada y que sin embargo creo que en el relato pues a los verdaderos políticos se les deja muy bien y a la verdadera política. Y he dejado recuerdos míos personales y de mis antepasados y todo ello almacenado en algo tan inofensivo como un libro es grande para el autor. Y para vosotros que lo habéis facilitado. Eso te iba a preguntar. ¿Qué opinión tienes ahora de la editorial Vive Libro? Pues una opinión fantástica. ¿Por qué? Pues porque porque tenéis un propósito, tenéis una misión, un para qué, que es ni más ni menos que la de facilitar a los autores noveles y mediocres, porque hay que reconocer que aun cuando lo que se cuenta es muy interesante y muy emotivo, quizá, lógicamente, mi primera novela no va a ser de gran categoría, pero estáis facilitando a la sociedad poner al alcance de la sociedad en general todo esto que digo. Albergar y almacenar en un documento una historia muy personal que puede ser muy trascendente para cada uno de nosotros. Y ahí vosotros tener un propósito, tener una misión, hoy en una empresa es importantísimo. Y hoy más que nunca. ¿Habrá segunda parte? Me alegro que me hagas esa pregunta porque estoy trabajando en una cosa interesante, que es algo novedoso, algo transgresor. Es decir, estoy viendo la posibilidad de cómo poner al alcance de la gente, sobre todo de los niños, toda la información que hay en el entierro del conde de Orgaz, desde un punto de vista lúdico, a través de un juego.
no quiero adelantar más, pero estoy muy ilusionado con ese proyecto. Y al mismo tiempo estoy trabajando en un proyecto de emociones, estoy investigando sobre las emociones y estoy tratando de sacar adelante un posible libro que no solamente aporte información sobre las emociones, sino que además las podamos vivir a través de ciertos relatos. Pues José Luis, tienes trabajo por delante, sin duda también tienes una obra estupenda que creo que va a hacer las delicias de muchísima gente, de todos nuestros lectores que están viendo ahora mismo nuestro canal. Te deseamos la mejor suerte y que tengas sin duda a Vive Libro a tu lado ahora y en el futuro. Fantástico, yo encantado de tener el privilegio de hacer el camino con Vive Libro. Muchísimas gracias, José Luis Serrano Cebrián, por El robo del entierro del conde de Orgaz.